Muchísimas gracias por acompañarnos en nombre de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy. El motivo de la mesa redonda de hoy es para conmemorar, si se me permite esa expresión, los 200 años de la publicación de la Lógica Subjetiva, lo que en nuestro idioma apareció en el segundo tomo, ¿verdad?, de la Lógica de Hegel, durante muchísimas décadas en una traducción argentina hecha por el matrimonio Mondolfo, y desde hace pocos años en una traducción española hecha por el prestigioso filósofo Félix Duque. La Lógica de Hegel es un texto fundamental, es un texto de esos muy importantes en la historia de la filosofía, pero también en la historia de otras disciplinas como podría ser el psicoanálisis y el marxismo. Varios dirigentes marxistas, empezando por Lenin, señalaron que no se podía entender el marxismo si no se conocía la lógica de Hegel, porque Hegel recupera ese elemento que en la lógica formal se había perdido, la lógica como logos, como ontología, como lenguaje, como palabra, que para los que estudiamos filosofía es fundamental y no debíamos olvidarlo, y Hegel nos lo recuerda. De eso vamos a hablar hoy. La dinámica de esta jornada es la tradicional. Yo le voy a pedir a los colegas que me acompañan aquí que hagan una presentación, ojalá de 20 minutos como máximo, para que después podamos tener un diálogo acerca de sus inquietudes sobre la lógica de Hegel, lo que digan nuestros colegas aquí. Y no quiero darles la palabra sin antes recordarles que cuando esto termine no se vayan, bajen al vestíbulo de la facultad, conocido como el Salón de los Espejos, que tenemos un refrigerio. Me acompañan hoy el profesor Jorge Prenda Solano, primera tesis sobre Hegel en la Escuela de Filosofía, hecha sobre la lógica de Hegel. Me acompaña la profesora Noemi González, egresada de esta facultad, especialista en Ernest Bloch, un famoso hegeliano, y me acompaña el profesor Esteban Fernández, que hasta donde tengo entendido está haciendo sus estudios de maestría y preparando una tesis sobre la lógica de Hegel. Sobre varios textos de Hegel. Y en este orden que los he presentado, les voy a pedir que se dirijan y que nos ofrezcan su interpretación de Hegel. Y también en nombre personal y de la Escuela de Filosofía les agradezco muchísimo la disposición a participar de esta mesa redonda. Jorge. Gracias por la invitación. Bueno, muy buenas tardes. Al contrario, más bien agradecer a la Escuela de Filosofía, a la figura de su director, por la invitación y por la posibilidad de dialogar en torno a este texto que es, creo yo, pues uno de los textos más importantes de la historia de la filosofía en Occidente. Y pues yo he preparado un texto que se llama La lógica de la libertad y del presente. Paso a leer. La obra filosófica titulada Ciencia de la Lógica o Wissenschaft der Logik, título original en alemán, celebra 200 años de haber salido a la luz en su segunda parte, específicamente en lo relativo a lo que Hegel llamó doctrina del concepto, o que se conoce más precisamente como lógica subjetiva, habiendo sido publicada en la ciudad de Nuremberg en el año de 1816. La otra parte del texto lo compone la lógica objetiva, publicada en 1812, espacio donde se entrelazan la doctrina del ser y la doctrina de la esencia. A grandes rasgos, el esquema de la exposición de la lógica entera es el ascenso desde el ser hasta el concepto, o dicho en otra forma, desde la substancia hacia el sujeto. Al decir concepto, debe tomarse nota de que si bien este
es el fin de todo el movimiento lógico y dialéctico de las determinaciones en su conjunto, el concepto es al mismo tiempo y de cierto modo toda la lógica entera, ello en la medida en que lo lógico y el concepto se identifican plenamente. Por eso, ya en la misma introducción a la lógica, Hegel describe su método como el desarrollo inmanente del concepto y posteriormente divide la lógica en concepto como ser y concepto como concepto, o en terminología hegeliana, concepto en sí y concepto en sí y para sí. Muchos de los intérpretes han señalado que la ciencia de la lógica es el texto fundamental de la obra hegeliana. Así, por ejemplo, Thomas Soren Hoffmann dice que esta obra es el libro en que Hegel puso toda su energía filosófica y por lo tanto debe ser leído como medida para todo lo que Hegel tenía que decir. No estaría mal recordar que Hegel concibió su sistema filosófico como una articulación de varios momentos donde resaltan una introducción a su sistema, polémicamente denominada ciencia de la experiencia de la conciencia, así como una lógica, una filosofía de la naturaleza y una filosofía del espíritu, que agrupa la filosofía del derecho, la filosofía de la historia, de la religión y del arte. Siendo de esta manera, la ciencia de la lógica, saber ya no meramente fenomenológico, sino que se encuentra desplegado en las determinaciones lógicas, donde sujeto y objeto conforman una totalidad, porque el saber de uno es el saber del otro. Por ello mismo, la obra entera puede ser concebida como una gran macrodialéctica, utilizo aquí la categoría del filósofo argentino Rubén Drí, que indaga en los fundamentos ontológicos del ente, es decir, como una reflexión inmanente sobre los fundamentos del pensamiento y de lo real. Se trata, por lo tanto, de una macrodialéctica que luego se descinde en varios momentos microdialécticos, como serían la subjetividad o el concepto formal, la objetividad y finalmente la idea, o el concepto adecuado, que es el triunfo del saber y la expresión más completa del pensamiento que es capaz de pensarse a sí mismo. En el curso de la exposición del saber lógico, Hegel llama su obra magna de diversas maneras. Recordemos solamente dos de ellas: el reino de las sombras, el mundo de las simples esencias liberadas de todas las concreciones sensibles. Todas estas denominaciones confluyen en un aspecto esencial: la realización de la lógica de la libertad, o sin más, el concepto. Sin embargo, contra Jacobi y Schelling, Hegel considera que alcanzar este punto no es sencillo y exige un considerable esfuerzo por parte de la conciencia. No es en el pistoletazo inmediato o en la rápida inmersión sin negatividad donde se realiza el concepto. No puede haber una rápida aprehensión de lo absoluto, sino que esto requiere trabajo y esfuerzo. Pero con más precisión, ¿qué es exactamente la doctrina del concepto o la lógica subjetiva en la ciencia de la lógica? Es la verdad del ser y de la esencia, el lugar donde estas macrodialécticas mueren y han quedado contenidas, quedando superadas. El ser y la esencia son momentos en el despliegue del concepto y por lo tanto toda la lógica no es otra cosa más que la odisea del concepto. Atención, concepto no es igual a sujeto y objeto como realidades escindidas, sino la relación de sujeto-objeto, la plena identificación de naturaleza y de espíritu. Es cierto que el concepto ya se encuentra contenido desde el inicio en el ser, pero es necesario el despliegue de las diversas categorías lógicas para que pueda aparecer como corresponde hasta el final del viaje lógico. Siendo así, la finalidad del concepto o de la lógica subjetiva no es otra que la consecución de la libertad en la realización plena de la dialéctica entre sujeto y objeto. La idea absoluta es la máxima expresión de este proceso de círculos concéntricos que se enrollan unos sobre otros hasta el infinito en el camino del saber que se ha despojado de los envoltorios y como consecuencia de ello de las divergencias entre el pensamiento y el ser. Jean Hippolyte lo señala con claridad. La lógica hegeliana se encuentra vertebrada por la mediación de pensamiento y ser, donde lo uno se encuentra en lo otro, siendo entonces que el pensamiento no es algo ajeno al mundo y viceversa. En el marco de la celebración de los 200 años de esta obra clásica,
quisiera ofrecer una mirada panorámica de la lógica subjetiva y de sus estaciones principales. En concreto, comentar brevemente la estructura de la subjetividad, que es el primer momento del concepto, y que engendra ya una serie de problemas importantes. Y en segundo lugar, quisiera cuestionar la importancia de una nueva lectura de esta obra. ¿Por qué habría que volver a la lectura de la lógica subjetiva y en general de toda la lógica de Hegel? Veamos. Las determinaciones del pensamiento pertenecientes a la subjetividad significan el arribo de la libertad encargada de construir puentes de interacción con la necesidad. Los momentos de los cuales se encuentra compuesta la subjetividad son tres: el concepto formal, el juicio y el silogismo. Estos tres momentos presentan sus estructuras respectivas: momentos internos, negaciones, determinaciones y diferencias que siempre se resuelven en una totalidad superior a la anterior, desde la cual habrían surgido a la luz. El primer paso de la subjetividad es el concepto formal. De esta manera, lo que la universalidad sea, que es la primera categoría de la subjetividad, es difícil decirlo, señala Hegel, pues al ser la más sencilla determinación, no es objeto de explicación alguna, en tanto que las explicaciones necesariamente incursionan en el terreno de las diferencias, tal y como si dijéramos que un costarricense es igual a un costarricense. Dicho así, no decimos nada que introduzca una diferencia o una relación que permita colocar en tensión el carácter de lo particular costarricense con otras nacionalidades. Sobre esta misma línea, es posible señalar que lo característico de este concepto formal es que su diferencia no deja aún de ser todavía la propia mismidad, sin referencia específica a lo otro. Por ello mismo, el concepto formal ni siquiera puede decirse que ha alcanzado con propiedad una identidad particular, puesto que su diferencia aún no presupone el salir de sí y el buscar la relación con lo otro de sí. En un segundo momento, la contradicción que es inmanente al concepto hace que éste salga de sí mismo y se logre poner como lo otro de sí, específicamente lo negativo de sí. Y aquí se terminan produciendo dos elementos extrínsecamente relacionados y puestos el uno frente al otro como distintos, momentos existentes por sí, en el sentido lógico, lo cual constituye una primera unidad en la división. Este es el proceso por el cual surge el juicio, segundo momento de la subjetividad. En un tercer momento dialéctico, los desequilibrios inmanentes del juicio provocan el traspaso hacia el silogismo, que como tal logra reunir en sí lo que antes eran momentos extrínsecos. El silogismo representa la unidad del concepto perdida y ahora totalmente puesta, lo cual significa que en el silogismo los momentos del concepto logran ser diferentes e iguales al mismo tiempo, dentro de una unidad negativa. Este movimiento da lugar, concretamente, gracias al proceso dialéctico que impulsa a la subjetividad a salir de sí misma hacia su otro de sí o a la unidad de la totalidad. Más precisamente, al final del reino de la subjetividad, y Hegel llama a esto la objetividad, cito textual de la lógica, la perfección del concepto traspasa la unidad de la totalidad, es decir, la subjetividad del concepto traspasa su objetividad. Todo este proceso se repite posteriormente con la lógica de la objetividad, que igualmente se integra por tres momentos: mecanismo, quimismo y teleología, así como igualmente lo hará a nivel de la lógica de la idea, donde aparecen tres grandes estaciones: la vida del conocer y finalmente un gran cierre comprensivo que es la idea absoluta. Hasta aquí entonces queda expuesta una mirada panorámica de la subjetividad, que es el primer momento del concepto o de la lógica subjetiva. Ahora bien, corresponde en segunda instancia discutir la importancia de una nueva lectura de la lógica y en el sentido que este ejercicio tiene desde el presente. Entiendo por cuestionarse la actualidad de la lógica hegeliana pensar detenidamente en la relevancia que tiene para ciudadanos latinoamericanos visitar este texto con la intención de discutirlo. Mi acercamiento anterior a la lógica del concepto y a la subjetividad en concreto no está motivado por la circunstancia de que este texto sea parte fundamental de la gran tradición filosófica, no únicamente por eso.
Tampoco me aproximo con la intención de regresar a la lectura de la lógica por vía de una postura internalista que busca encontrar en el texto problemas que solo son atinentes a la obra misma, porque eso sería anacrónico y poco vital para nosotros. Siendo así, la distancia de 200 años sería más que suficiente para decretar la inactualidad de un pensamiento o de un texto, y sin embargo no es este el caso. Parto de la suposición, que puede ser polémica, de que la filosofía de Hegel describe y se inscribe en una coyuntura de época que sigue siendo a grandes rasgos la misma de nuestra contemporaneidad. No hay una diferencia sustancial entre los grandes problemas filosóficos e históricos que Hegel tiene en el trasfondo de su sistema en relación a los nuestros. Por eso encuentro en Hegel un autor clásico. En la lógica subjetiva hegeliana, que es la verdad de todo el despliegue lógico, es posible encontrar un texto vivo por el contenido de sus núcleos especulativos más profundos, llámese racionalidad, sujeto, libertad, y por ello resulta indispensable acercarse situacionalmente a este texto, es decir, procurando determinar las razones del por qué regresamos a su lectura. La pregunta de por qué nos puede revelar, o de qué nos puede revelar la estructura de este trabajo que tiene 200 años desde su primera publicación. Se trata de que en los albores del siglo XXI seamos capaces de pensar sobre la vigencia y la oportunidad de convertir a este texto no en una pieza de museo, sino en una fuerza importante que irradia luz hasta el presente. Quisiera arriesgar una interpretación en este sentido. En tiempos de la muerte del sujeto, de una racionalidad herida, del fundamentalismo religioso que ataca desde muchas partes, de la globalización capitalista, puede encontrarse en la lógica hegeliana de la libertad un estandarte vinculable con cuestiones éticas y políticas de enorme potencia. La pregunta es cómo se puede dar este tránsito, de qué manera se puede conectar el despliegue entero del concepto en el plano lógico con problemas políticos específicos de un momento histórico. Desde la misma estructura del discurso hegeliano, no hay que olvidar que la lógica es el discurrir mismo de las determinaciones del pensamiento, y la realización de estas determinaciones están dadas por medio del desarrollo del lenguaje, en virtud de lo cual existe la posibilidad de hacer un tránsito o puente desde este espacio lógico hasta el de la política que se representa en la filosofía del espíritu. Desde luego, nadie podrá decir que puede encontrarse en el discurrir lógico de las determinaciones del pensamiento un recetario de soluciones mágicas, sino que más bien encontramos un pensamiento que se ha vuelto clásico porque ha tocado las fibras más profundas de la modernidad y además, en cuanto que regresar a su lectura puede convertirse en un ejercicio para descifrar nuestros problemas presentes. La libertad de la que se nos habla en la lógica subjetiva se encuentra inscrita en la tradición central del idealismo alemán. Claro está, con las respectivas diferencias que puedan existir entre los autores de este movimiento. Como bien lo advertía Herbert Marcuse, el idealismo puede ser interpretado como una epistemología de la Revolución Francesa y por ende como una tradición de pensamiento que muestra una vocación incesante para pensar el propio tiempo y ponerlo en ideas. Para los idealistas, hacer filosofía significa pasar por el mundo y dejar una huella, diciendo algo que está conectado con el presente y con ello inevitablemente renunciando a lenguajes crípticos que no dicen mayor cosa. Filosofar en este sentido es la disposición permanente a interpelar desde una matriz teórica el tiempo que nos ha tocado vivir. Y por eso, y en este sentido, para Hegel, cuando la filosofía piensa su propio tiempo, pone de manifiesto las contradicciones inmanentes de su época, es decir, la diferencia entre su propio contenido, entre su propio concepto y su realización, dando lugar a una conciencia más elevada que, dadas las contradicciones, buscará superarse mediante la creación de un nuevo mundo. Es en esta línea que he querido situar mi lectura de la lógica de Hegel y de la lógica subjetiva específicamente,
como una manifestación de un pensamiento combativo que se resiste a colocar vino nuevo en odres viejos, y de ahí se deriva la complejidad del sistema de toda la lógica o de este acceso al reino de las sombras que puede terminar siendo un reino de la luz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Noemi, por favor. Bueno, yo le titulé mi presentación el día de hoy un poco parecido al texto de Jorge, la lógica del sentido como la lógica de la libertad. Básicamente lo que trato de hacer en el texto es un análisis y contextualización de la lógica hegeliana como un punto de inflexión en la construcción del edificio de la filosofía de Hegel. En este sentido, pretendo señalar las aristas principales de la lógica propuesta por Hegel en aras a establecer sus conexiones con el tema de la libertad. Esto es un tema, digamos, un tanto difícil, pero en esta investigación me ocuparé del papel central que desempeña la libertad en torno a la configuración y articulación de las categorías contenidas en la lógica propuesta por Hegel. En su reflexión, Hegel pretende dar cuenta de la índole misma de ese ser que se realiza como mundo humano y que asimismo cobra conciencia progresiva de sí en el devenir de la historia. Es decir, lo que le interesa es determinar cuál debe ser, como dice Kojev, el propio ser, el ser que se despliega históricamente. Hegel desarrolla su estudio de la lógica siguiendo un esquema básico: categorías fundamentales del ser, categorías fundamentales de la esencia y categorías fundamentales del concepto. Antes de examinar los temas de los cuales me ocuparé en este breve ensayo, haré una reflexión previa sobre la lógica, el método y la dialéctica de Hegel. Un primer punto que debemos señalar es que la lógica no es para Hegel lo que corrientemente se ha entendido a lo largo de la historia de las ideas filosóficas. Para el filósofo de Stuttgart, la lógica no trata de establecer las reglas para alcanzar un razonamiento verdadero, sino que en rigor la lógica es la ciencia del ser, ciencia que tiene por finalidad revelar su esencia. La lógica de Hegel, escribe Kojev, no es una lógica en el sentido corriente del término, ni una nociología, sino una ontología o ciencia del ser, tomada en tanto que ser. Lo cual no quiere decir que la lógica como ciencia del ser no envuelva de algún modo un momento discursivo o epistemológico. Por supuesto que sí lo tiene, pero este logos no tiene en la perspectiva hegeliana por sí mismo importancia. La tiene sí en cuanto se manifiesta la estructura ontológica del ser. En este sentido, cuando Hegel escribe en la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas que el hecho lógico presenta considerado en su forma tres conceptos: el abstracto racional, el dialéctico o negativo racional, el especulativo o positivo racional. Se refiere a lo lógico no como el pensamiento lógico considerado en sí mismo, sino más bien al ser que se ha revelado en y por el pensamiento o en el discurso, logos construidos siempre por el sujeto. Los tres aspectos de la cuestión son ante todo aspectos del propio ser, son categorías ontológicas, no lógicas, y mucho menos simples artificios del método de investigación o de exposición, como señalan varios críticos de Hegel. Por tanto, comprender mediante la lógica hegeliana implica comprender el carácter de sus tres momentos constitutivos: el aspecto abstracto, el aspecto dialéctico y el aspecto especulativo, que son, como dice Hegel, elementos constitutivos, momentos donde toda entidad lógico-real, de todo concepto, de todo lo que es verdad, adquiere sentido para el sujeto desde el instante donde las estructuras lógicas son una producción de la actividad del sujeto y su acción en el mundo. De este modo, cabe recordar la famosa frase enunciada por Goethe y puesta en la boca de Fausto, donde este personaje, tratando de dar la traducción correcta de esa famosa frase bíblica, en el principio era el verbo, Goethe traduce, en el principio era la acción, tratando así de remarcar el trabajo de la subjetividad creadora que en el mismo instante que hace el mundo lo transforma y tangencialmente se transforma en él mismo. Los momentos de la lógica tienen que ser expresados o expuestos,
por el logos humano, que precisamente lo único que hace es revelar, expresar la estructura ontológica del ser, de la que es componente esencial. Aquí es preciso detenerse y dar una pincelada sobre la idea del método en Hegel, contenida en la filosofía hegeliana, y sobre el papel que éste le asigna a la dialéctica. Aquí nos situamos ante dos líneas que atraviesan el edificio de la filosofía hegeliana. Además de estar estrechamente ligadas, por ello son temas obligados para el propósito de este trabajo. La lógica será para Hegel el tratado especulativo o metafísico por excelencia, donde el filósofo consigue la deducción, los cuales corresponden en la filosofía kantiana a los denominados conceptos de la razón pura. Estos son interpretados por Hegel más bien como algo ontológico. Son categorías en el sentido más clásico de la palabra, mientras que para los conceptos en sentido corriente o vulgar, conceptos del entendimiento en Kant, Hegel les adjudica el nombre de representaciones. Se entiende el concepto como inteligibilidad pura, es estructura esencial, dinámica y permanente de las cosas mismas. Es de este modo el concepto que se desarrolla a sí mismo, solo este permite demostrar e ilustrar la estructura ontológica de las categorías y su constitución histórico-social, ya que se encuentra en un punto donde se pueden establecer múltiples relaciones y una numerosa cantidad de líneas y posibilidades de relación con diversos temas. Todo ello nos permite el cambio, transformación de estas mismas a la vez que el sujeto va transformando la historia. Cito a Hegel: la lógica es la ciencia de la idea pura, esto es, de la idea en el elemento abstracto del pensar. El pensamiento pretende ser aquí cuanto es digno de ser. El primer en sí que le sirve de base es, según Hegel, el concepto. Lo considera como algo totalmente vivo, más aún, como lo desnudo de toda envoltura, desprendido de toda materia. Este pensamiento existe en sí. Tal es el supuesto de que se parte, pues aunque se encuentran también en las percepciones de los sentidos, se contienen en ellas sin desarrollar aún. Solo el concepto que se desarrolla a sí mismo es nítido y necesario en la lógica hegeliana. Solo él permite demostrar y no simplemente ilustrar las proposiciones. Donde se articula el conjunto de su filosofía es en el concepto y su esfuerzo por comprender la vida y el mundo. El concepto será siempre el proceso de superación de toda contradicción, en tanto que desvela la unidad profunda de la misma, que no puede sino expresarse siempre mediante nuevas contradicciones. Es decir, el proceso de la vida, que finalmente se comprende a sí mismo, es el concepto, por ende, para Hegel, una gramática de la vida. El concepto, como logos universal, es el impulso lógico de la realidad humana. El hombre comprende racionalmente el mundo mediante conceptos, que no son para Hegel sino más que formas limitadas del concepto, y el concepto especulativo es el que ve más cosas en la medida en que rehace en su conciencia pensante el movimiento internamente lógico de lo real, que de este modo se revela como proceso racional. Lo real es siempre el contenido que se brinda a mi experiencia, al mismo tiempo que lo desborda continuamente. El mundo es la figura que se presenta en mi conciencia, a la vez que el impulso que me obliga a rebasar los límites de aquella, proceso que establece tanto la identidad como la diferencia de estos opuestos que son señalados por Hegel como yo, mundo, pensamiento, ser, sujeto, objeto. La filosofía es para Hegel justamente el proceso de dar cuenta racional de esa unidad de lo diverso. La tarea de pensar, de darle sentido al mundo, de ofrecer un concepto de la vida, se revela idéntica a la de comprender la vida del concepto. Movimiento del concepto, dialéctica de la igualdad consigo misma en el ser otro, todo ser es idéntico a su no ser, y a dicha identidad diferenciada la llama Hegel en la lógica de venir. Para comprender la pretensión hegeliana de que la razón sigue su propio curso y hace brotar de sí misma todas las categorías, y que la sensibilidad no hace sino poner lo individual de la experiencia,
Por la lógica se mueve de continuo, enlazando cada concepto categorial con el que le sigue por medio del hilo conductor de la contradicción. Para Hegel, la verdad es el todo, el propio sistema es la verdad absoluta y total, en el mismo sentido en que la idea absoluta es ella misma la verdad absoluta, pues integra en su unidad como conservados y anulados en la cancelación todos los contenidos previos y por ende todos los contenidos sin excepción. Pues lo absoluto, lo absolutamente real es resultado, y por ser resultado en el sentido más incondicional, es resultado final de todo el proceso, debiendo así contener en sí toda la realidad. Para Hegel, el concepto es el nivel más elevado de conocimiento de lo real por parte del ser humano. Dicho de otra manera, el concepto es la expresión teórica más profunda de la lógica interna de la realidad natural, histórica y en el fondo de la lógica en que se mueve el absoluto y en la cual éste se reconoce. Por ello es que se tiene que tratar el concepto en cuanto tal, su movimiento manifiesta el movimiento de la realidad y del absoluto, el conocimiento de lo real por parte del hombre y el conocimiento de sí. Por tanto, el concepto, además de expresar la conciencia teórica más elevada de la realidad, realiza un movimiento real. Es a este movimiento del concepto al que se refiere Hegel. El concepto es, pues, lo que en su identidad consigo es en sí y por sí determinado. El concepto es lo determinado de sí, lo que se particulariza a sí mismo. La tarea de Hegel es en este sentido describir los momentos del devenir de este pensamiento, concepto verdadero y vital. De este modo, el método hegeliano parte de lo más común y en su despliegue del proceso se ve al final donde la génesis aparece como la ontología, la cual emerge de las profundidades de la razón. Esa actividad y vitalidad es por otro lado de carácter procesal, es decir, que el concepto no da cuenta de la verdad del ser del modo inmediato, sino gradualmente. El nivel conceptual pleno solo se logra al final de todo un recorrido lógico-cognitivo. Este recorrido, que es el desarrollo procesal del concepto, donde se forma una unidad que se encuentra realizada en su significación, es decir, en su sentido. Como la importancia que adquiere cada una de las categorías en su proceso histórico de desarrollo, así lo que aparece al final es siempre lo más rico en determinaciones, y por ende lo que expresa la lógica dialéctica del proceso cognitivo político de la construcción del sujeto y las categorías que la acompañan en este recorrido. De lo que se trata es de estudiar este movimiento conceptual como determinante del ser, como su unificador, en el cual esto es revelado de una forma más racional y especulativa. En la noción, en el concepto cabalmente realizado, se da la unidad del universal, lo específico y lo individual. Esto es para Hegel, en resumidas cuentas, la verdadera totalidad real, conocimiento que se conoce a sí mismo, naturaleza que se ha historizado y que se ha desarrollado y subsumido la totalidad de determinaciones espirituales y materiales, y sujeto que ha desarrollado y superado sus múltiples determinaciones, conociendo el devenir del concepto y su síntesis, conociendo la totalidad de determinaciones de lo real y conociéndose en consecuencia a sí mismo, todo lo cual es una sola y misma realidad, no pudiendo alcanzar un aspecto de la misma su estatuto más pleno, sino por el desarrollo pleno de los otros. Así, por ejemplo, el concepto no puede alcanzar el nivel de la idea, si no es porque la realidad, el ser, en y para sí, se ha desarrollado históricamente y ha sido conocido por el intelecto humano. Entonces, pues, la idea señala la culminación de todos los procesos de desarrollo y su manifestación plena a nivel cognitivo. Es la captación total de la verdad de lo real y del propio conocimiento. A nivel real histórico, expresa el desarrollo último de la totalidad, ser pensamiento, de la realidad por excelencia, y a nivel del hombre manifiesta el saber más profundo que éste puede lograr de sí mismo y de la realidad. En suma, señala la máxima realización del ser revelado por el discurso. Mediante la palabra se revela la realidad. De esta forma, y mediante su discurso, el sujeto conoce lo real, en el mismo movimiento se conoce a sí mismo tal como él ha imaginado y construido, porque en definitiva la idea, a la vez que es síntesis superada del concepto subjetivo,
esa expresión de la verdad de lo real, verdad que no puede ser captada sino por un momento esencial de esta realidad, es decir, el pensamiento en su realización plena, en su despliegue histórico material, donde el ser humano como parte de la realidad se conoce a sí mismo a través de la estructura de la lógica del mundo que él ha construido. La lógica hegeliana nos suministra un instrumento para comprender las formas de las relaciones sociales desde el nacimiento hasta nuestros días. Hegel, como pensador moderno burgués, está siempre con un ojo puesto en el pasado, y desde allí mira y constata las categorías de la lógica, las cuales en el filósofo de Stuttgart se verán sometidas a un proceso crítico para su posterior resemantización. Por esto, como podemos ver, la lógica hegeliana juega con los conceptos de unidad y diferencia, donde al final del proceso el concepto, a la vez mediado por sus diferencias, expresa su totalidad y su despliegue histórico. Al final del proceso, el cual es el camino que lleva al sentido, la libertad como tal, parte de la identificación entre el pensamiento y la cosa pensada. De esta forma se exorciza el fantasma de la cosa en sí kantiana, y así se elimina ese resto del cual, según lo planteado por Kant, no podíamos conocer o saber nada. Esto Hegel lo expresa muy bien en la filosofía del derecho, cuando dice: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Así el sentido es dado por el sujeto, el cual desde el momento que piensa algo, esto ya tiene para él un carácter de realidad, y este trabajo refuerza la libertad humana y el sentido de esta. Así, la idea absoluta, la cual se encuentra al final, se actualiza en la historia y ahí adquiere su sentido humano, el cual es un carácter propio de la modernidad burguesa, producto que no puede ser inspirado por una revelación, sino como una realización humana de la libertad. El saber absoluto ha superado la oposición de sí y del ser. De este modo aparece desplegado en la historia, la cual debe llevarnos por este camino, el cual para Hegel es el único posible, para conducirnos a la libertad de un mundo reconciliado, donde esencia y existencia ya no se encuentran separados, sino que se encuentran como igual a sí mismos. La historia es pues así la realización de la humanidad. De este modo, lo universal es inmanente a cada individuo como totalidad en el sentido que ellos expresan, la sociedad pensada y realizada para sí misma. El ser humano solo existe en sociedad, porque solo así se puede concebir a sí mismo, mediante el lazo con los otros, y esto le da el fundamento a su existencia. Cito a Hippolyte: la sociedad es pues la consustancialidad acabada del hombre con la naturaleza, la verdadera resurrección de la naturaleza, la realización del naturalismo del hombre y del humanismo de la naturaleza. Así la humanidad se realiza en su carácter concreto y social, y la historia se constituye así en la expresión de la génesis del sujeto, que para Marx será, digamos, un aspecto fundamental. Este modelo genético de la historia hegeliano-marxista rechaza el modelo de una historia natural, la cual no sería nuestra historia, y se plega a una concepción de la historia, la libertad y el trabajo como una comprensión de sí y por sí misma. Esta producción no es un hecho de la naturaleza, sino de la sustancia haciendo sujeto, como nos dice Hegel en la fenomenología del espíritu. Es el ser humano que se hace a sí mismo, y de este modo hace la historia en condiciones que no determina. Pero lo especial de la humanidad es que se puede apoderar de esas condiciones, escribir dentro de su guión algo que no estaba escrito, pero podía ser imaginado, pensado, soñado y realizado por los sujetos como camino deseable de la humanidad. Será influenciado en este sentido esta concepción hegeliana de la historia y la libertad, influenciada por Marx, como dije, Hegel influencia a Marx. La idea absoluta, tal como ha resultado, es la identidad de la idea teórica y de la práctica, cada una de las cuales todavía unilateral por sí tiene en sí la idea misma solo como más allá que se busca y como un fin que no se logra. Por lo tanto, cada uno es una síntesis del esfuerzo que tiene al mismo tiempo, no tiene la idea en sí y que traspasa de uno al otro el pensamiento, pero no los reúne ambos, sino que permanece en la contradicción de ellos. Esta es una cita de Hegel en La ciencia de la lógica. El camino de la libertad es siempre deseable para la humanidad, producto de que esta es un logro de la lucha de los seres humanos
a través de la historia y por ello ésta se encuentra siempre amenazada. Se puede oír continuamente la expresión pensamiento propio como si con ella se dijese algo significativo. En efecto, nadie puede pensar por otro, no menos que comer o beber. Esa expresión es por tanto un pleonasmo. En el pensamiento reside inmediatamente la libertad, porque es la actividad del universal y por ende un referirse a sí mismo abstracto. Un saber cabe sí que con arreglo a la subjetividad carece de determinación y con arreglo al contenido solamente está a la vez en la cosa y sus determinaciones. Esta es una cita de Hegel de la Enciclopedia. Como sucede en nuestra época, donde una gran parte de la humanidad se encuentra en condiciones de subordinación y alienación, donde mi único medio de subsistencia es el otro, la única forma de alcanzar el objeto de mi deseo es sometiéndome a este, transformando en un objeto más una mercancía, la cual es parte de las relaciones capitalistas de poder. Esto nos retrotrae a una humanidad donde ya no importan las promesas de libertad y sentido, se vive la heteronomía y el decisionismo político, donde creemos que una humanidad reconciliada ya no es posible, las promesas de la modernidad se han perdido y no vale la pena luchar por ellas. La adecuación a un fin exterior es falsa y vacía, ya que esta es inmediata e inmanente y resulta de algún modo el camino más fácil. El fin externo no es ni siquiera un fin. El verdadero fin solo es aquel que resulta mediado, realizado por el trabajo de la humanidad, es decir, mediado por la cosa. Mediante este método se accede por sí mismo a la unidad del concepto, aquella actividad externa del fin donde a través de su medio se determina como mediación y se suspende. Este omega de la humanidad, es decir, el sentido del mundo, la libertad, es como nos dice Bloch, el alfa informada y se retrotrae al comienzo. Por esto la libertad y su sentido son siempre un camino que la humanidad debe recorrer y llevar hasta su realización, ya que esto se encuentra desde los principios de la historia de la humanidad y en la época moderna se constituye en el mayor de las promesas, es decir, aquello que se encontraba como principio subordinado antiguamente, en la modernidad se conforma como el hecho más importante y su realización en una tarea para toda la humanidad. Así, el final es el comienzo, la consecuencia el fundamento, el efecto la causa, y todo se constituye en un devenir de lo ya devenido, el futuro esplendoroso que está contenido en nuestra historia. Como podemos ver, la libertad es la piedra angular donde se asientan las bases del sistema hegeliano. Es el lugar que atraviesa todas las producciones culturales de la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemi, por esta presentación. Le doy la palabra al profesor Esteban Fernández. Sí, ¿cómo están? Esperen un segundo. No veo. Eso no es muy hegeliano, eso de no ver. Perdón. Me voy a apoyar en... Bueno, no pasa nada. ¿Dónde hago la...? Ya. Lo voy a utilizar un poco de referencia. Las fuentes las voy a poner acá, las citas las voy a poner acá y mientras tanto voy a exponer. Me voy a separar, digamos, un poco de la estructura expositiva que han hecho los compañeros, probablemente porque yo me dedico a una parte de la filosofía que es un poco diferente. Voy a intentar situar la ciencia de la lógica tanto en la historia de la dialéctica, lo cual es un tema ya suficientemente complicado, pero también colocar la historia de la ciencia de la lógica en la historia de la ciencia, ¿no? Entonces voy a intentar jugar con esos dos niveles al mismo tiempo, intentando construir, demostrar así la importancia que tiene el texto, tanto en la historia de la dialéctica como en la historia de la ciencia. Evidentemente es un tema que tiene complejidad, porque si uno revisa Kant, ¿no? Entonces tenés un problema cuando Kant está hablando de la dialéctica,
te mezcla al mismo tiempo argumentos que vienen de Platón, argumentos que vienen de Aristóteles y argumentos que vienen de Epicuro. Y para un filósofo eso ya significa demasiada cantidad de problemas. Sí, demasiada cantidad de problemas. En ese sentido yo voy a escoger un camino aristotélico, digámoslo así. Voy a rastrear un poco la historia de los tópicos y después ya voy a hablar propiamente del método de Hegel y a partir de ahí anclar en historia de la ciencia. Ya. No soy particularmente nietzscheano, no simpatizo mucho, pero esta idea de Nietzsche a mí me parece que es muy aguda. Está en la Galla Ciencia, la leo, ustedes la pueden leer, pero me acompañan. Consideremos el sorprendente golpe de mano de Hegel, con el que actuó enérgicamente frente a todos los hábitos y condescendencias lógicas, cuando se atrevió a enseñar que los conceptos de especies se desarrollan unos a partir de los otros. Con esta proposición los espíritus quedaron preformados en Europa para el último gran movimiento científico, para el darwinismo, pues sin Hegel no hay Darwin. Y esa frase es, ¿no?, brutal. Uno queda un poco anonadado, ¿verdad? Pero me interesa marcar, de nuevo, yo no soy nietzscheano, pero la idea de desarrollo que hay ahí colocada es una idea que efectivamente, digamos, queda anclada en el texto hegeliano. Y esta idea de desarrollo no tiene solamente influencia directa, bueno, no es directa en este caso, pero no va a tener influencia solamente en Darwin o va a preparar el camino para Darwin, sino que en biología vamos a encontrar a Stephen Jay Gould, en paleoantropología vamos a encontrar a Gordon Childe, en psicología a Lev Vygotsky, en neurociencia Alexander Luria, en economía a Karl Marx, y todo eso sin hablar del ámbito político, donde podríamos hablar de la influencia directa que ejerce Hegel, no solo sobre Marx como teórico, como pensador, como científico, sino directamente respecto de la teoría de la revolución en Lenin y en Trotsky. Entonces estamos ya hablando de un texto que genera, digamos, mucho impacto, y todavía no he hablado de todo. Pero bueno, ahora bien, ¿qué problemas hay, digamos, en torno a colocar a Hegel en historia de la ciencia y respecto de la historia de la dialéctica? Hay un problema, que ese problema no está colocado en el texto, es un problema de nuestra generación, ¿sí? La verdad es que a Hegel lo hicieron responsable político, así como a muchos pensadores dialécticos, los hicieron responsable político de que desapareciera la URSS. Entonces ahora hablar de dialéctica es un problema porque resulta que si uno dice, no, yo soy dialéctico, entonces vos sos culpable de Stalin. No, ahí hay una suerte de razonamiento que no ayuda, digamos, a pensar la dialéctica. Entonces me interesa separar eso, marcar eso bien para no generar interpretaciones incorrectas, sobre todo pensando que hay mucha gente joven que no tiene mucha familiaridad con todas estas discusiones políticas. Entonces cuando uno les empieza a hablar de la URSS, a veces es como si les estuviera hablando de un universo que pasó hace milenios, digamos, y en realidad cero. O sea, eso todavía está ahí vívido, ¿no?, en nuestra existencia. Otro problema que hay en la colocación de Hegel en la historia de la ciencia es que efectivamente la noción de ciencia que hay en Hegel es diferente de una noción de corte directamente positivista. Y cuando digo positivismo no lo exagero, voy a Comte directo, ¿no? Comte pide que la ciencia sea la explicación causal inmediata. Entonces, ya, esta es la explicación. ¿Por qué no omnisciente? Porque yo golpeo. Entonces, esa, digamos, simplicidad causal, el pensamiento dialéctico la va a romper. Y entonces vamos a entrar a pensar problemas de conjuntos de relaciones causales, ¿no? Y desde ese punto de vista, hay dos dificultades, estas dos que son extrínsecas al texto, que vale la pena aclarar. Bien, en ese sentido, yo hoy me coloco como un militante en defensa de la ciencia de la lógica. Yo creo que hay que revitalizar y revalidar, digamos, el texto. Como les digo, voy a intentar esta revitalización respecto de el método que tiene el texto y la influencia que tiene posteriormente y cómo se llega, digamos, también hacia ese método. Como puntapié, necesito que vean esa historia del universo, ¿ya? Suena exagerado, no voy a hablar de física ni nada de eso, pero sí me interesa que comprendamos que ahí hay dos cosas pasando al mismo tiempo. Por un lado, ustedes prácticamente no lo ven, vamos a ver si ven dónde está estas barras marcan etapas, particularmente esta marca el tiempo, ¿ya? Entonces ahí son edades, digamos, del universo. Cada una de esas franjitas que ustedes ven, cada uno de esos semicírculos, es una estructura del universo. Y si ustedes ponen todas esas estructuras en un orden secuencial, entonces van a tener la génesis, ¿ya? Desde ese punto de vista, el ejemplo aclara lo que es el método genético estructural, ¿sí? Cada una de esas etapas es una estructura y luego tenemos la continuidad de todas las formas, tenemos historia o génesis, ¿ya? Eso tiene que quedar claro porque eso es
lo que yo quiero ensamblar tanto en la historia de la dialéctica como en la historia de la ciencia. Bien, empecemos el camino, que ya les dije que es solamente un camino. No me voy a referir a todo el posible camino porque todo el posible camino es muy amplio, pero por lo menos quedar acá con algún esbozo. Los tópicos aristotélicos, evidentemente, el texto aristotélico donde se trata sobre la dialéctica, me interesa ver cómo fue que se movieron las posibilidades de la dialéctica, aunque sea a grandes rasgos, en Aristóteles, en Boecio, en Pedro Abelardo y finalmente llegar a Kant. Obviamente es nada más no es demasiado detallado porque hay mucha cantidad de autores, pero por lo menos da una idea bastante clara. Bien, hay estudiantes de lógica acá, entonces saben perfectamente que si yo digo todos los morados son bellos, ustedes reconocen en su cabeza todos los S son P, ¿sí? Y la lógica trata sobre la relación, en este caso, sí, muy rápidamente dicho, trata sobre la relación S es P, sujeto es predicado. Ahora bien, ¿de qué trata la dialéctica? ¿De qué tratan los tópicos? Yo digo todos los morados son bellos. Entonces María, que me está viendo con ojos así, ¿verdad?, se para y dice en medio de un escándalo: no todos los morados son bellos, usted, profesor, es morado y usted es muy feo, entonces a usted no hay que hacerle caso en nada de lo que está diciendo porque es muy feo. Esa exigencia que está haciendo María, no es una exigencia que se pueda poner por escrito para que empecemos un debate a ver si el argumento está tal o cual construido, etc. Esa vitalidad de tu intervención diciendo: no, eso no puede ser así, hay que aclarar qué se entiende, digamos, por morado. Eso es precisamente la dialéctica. La dialéctica aristotélica es el estudio de cómo vamos a llenar los términos de contenido, pero respecto del intercambio vivido que tenemos acá. ¿Ya? ¿Cómo se llena un término de contenido? Se llena en la actividad de discurso que nosotros, digamos, vamos a tener. Si en este contexto se entiende que yo digo los morados son bellos y estoy hablando de un tipo de morados y no estoy hablando de las flores yo no sé qué, ¿sí?, se entiende eso precisamente porque el ejercicio discursivo nos permite esa elección contextual. ¿Ya? Ahora bien, en ese universo dialéctico suceden algunas cosas llamativas y que diferencian respecto de la lógica. ¿Ya? Si empezamos la discusión acá sobre qué es ser morado y quién es el morado y cómo se es morado, no vamos a tener la posibilidad de hacer un razonamiento que sea necesario. ¿Ya? Desaparece, digamos, ese ámbito y empezamos con proposiciones que son de carácter plausible. Y las proposiciones de carácter plausible no tienen las mismas reglas que las reglas de la lógica. Porque, por ejemplo, si yo digo todos los morados son bellos, si es verdadero que todos los morados son bellos, entonces va a ser falso que algunos morados no son bellos. Ese es el cuadro de oposición histórico de la filosofía, etcétera, de la lógica. Si esto es así, mejor dicho, en lógica esto es así. Si tenemos una proposición de carácter, se llama A, y luego tenemos una proposición de carácter O, una va a ser verdadera y la otra necesariamente va a ser falsa. En el caso de la dialéctica esto no aplica así. Porque si yo digo que Roberto está en la plazoleta de letras, si yo digo es plausible que Roberto esté en la plazoleta de letras, entonces también puede ser plausible que Roberto no esté en la plazoleta de letras. No es lo mismo porque no nos estamos moviendo en el ámbito de la necesidad, nos movemos en el ámbito de lo plausible. Si ustedes me dicen, es plausible que hayan 200 estudiantes golpeando, intentando sacrificar al director de la escuela ahí afuera, es posible, es plausible que eso tampoco sea verdadero. Entonces, en este sentido, lo verdadero y lo falso no entran directamente en el mismo juego que la lógica. Pero es necesario. Luego, posteriormente. Ya, entonces eso en primer lugar. Hay autores que se refieren a los estudios, a los tópicos, digamos, o a la historia que también tienen los tópicos, como una especie de lógica preformal, ¿sí? En Aristóteles aparece a veces, ¿no?, el problema del contenido, pero no es lógica del contenido, no es en ese plano. Me interesa mantener que es una estructura lógica preformal. ¿Ya? Una cosa importante de detalle, en los tópicos, en 122b, aparece la idea de la diferencia, que es una idea muy cara, digamos, al pensamiento político, al pensamiento filosófico posterior. La diferencia no es género, especie ni individuo, lo que implica que la definición acompaña al género conceptualmente, obteniendo así la condición para la definición: el género, la diferencia y la especie. ¿Ya? La dialéctica ancla la posibilidad de que hagamos definiciones.
La dialéctica, si ustedes tienen un conjunto, separa. La diferencia es una herramienta dialéctica. ¿Ya? Entonces eso me interesa marcarlo por detalle. En Aristóteles, sin embargo, los tópicos mantienen la carga retórica. Estamos en batalla, estamos en discusión, en enfrentamiento de tesis. Durante la Edad Media vamos a ver cómo esa tensión, ese carácter, digamos, discursivo, va a tender a desaparecer. Me apoyo en esto en Paul Ricoeur, que tiene un texto sobre la retórica, es un texto muy bueno, se llama La metáfora viva, y en la metáfora viva, Paul Ricoeur lo que señala es que durante la Edad Media la retórica empezó a perder precisamente, digamos, esta capacidad o esta posibilidad de intercambiar la dialéctica, la retórica viva, cómo hago yo para que me crean más, me crean menos, ¿verdad? La retórica va perdiendo, digamos, esas capacidades para convertirse en un estudio de las figuras retóricas. A la dialéctica le pasó, si por lo menos atendemos a Boecio y a Abelardo, y también a Cicerón, le pasó lo mismo. Se fue convirtiendo en un estudio de cuáles son las posibilidades que hay entre S y P. ¿Ya? Tienen un sujeto y el predicado, de qué tantas maneras se pueden establecer relaciones entre el sujeto y el predicado. Y eso tiene implicaciones, digamos, bastante significativas. No cité Cicerón, pero me interesa lo de Cicerón porque es muy significativo. Y eso que Cicerón no tuvo acceso directo al texto aristotélico, pero está interesante. Dice, está hablando con un muchacho, no recuerdo el nombre. Movido por este título, sobre los tópicos, una vez me preguntaste sobre qué trataban estos libros. Cuando te expliqué que ellos contienen una teoría inventada por Aristóteles sobre cómo uno puede descubrir argumentos metódicamente y sin miedo de error, tú argumentaste con tu tacto usual. Ahora, lo que me interesa es esto. La dialéctica sirve para descubrir argumentos metódicamente sin miedo al error. La dialéctica, en términos ciceronianos, entonces ya estamos hablando de otro plano. En Aristóteles era cómo llenamos de contenido. Ahora resulta que empieza a ser el estudio de todas las posibilidades de S y P. Y si lo hacemos bien, no va a haber error. ¿Ya? Veamos un poco lo que dice Boecio. Aquí hay que asumir que las proposiciones máximas son las proposiciones que tienen que ver con dialéctica. Dice, hay algunas proposiciones las cuales no solo son conocidas per se, sino que no hay nada más fundamental por las cuales son demostradas. Y estas son llamadas proposiciones máximas y principales. Y hay otras para las cuales, ahí falta una C, las proposiciones primeras y máximas proveen de creencia. Por eso, de todas las cosas que pueden ser dudadas, las primeras en las que uno tiene que ponerse de acuerdo deben ser las que proveen creencia para las otras cosas, de tal modo que nada más conocido que ellas pueda ser encontrado. Pues un argumento es lo que produce creencia en relación con algo que se ha puesto en duda. Evidentemente, si marca duda, si marca lo que se ha puesto en tela de juicio, recuerda todavía, digamos, la vieja problemática de la dialéctica aristotélica, pero, digamos, nos da el fundamento, nos dice, ustedes quieren tener creencias, bueno, tomen estas proposiciones, hagan este tipo de razonamiento y a partir de ahí van a edificar. Pasa el tiempo y tenemos Pedro Abelardo. Esta no es una cita, esto es una anotación mía. Sostiene que la dialéctica estudia la vía de la inferencia, de manera tal que estudia el paso de dos proposiciones, SM y MIP, a la conclusión SP. Entonces ya que estamos en otro plano, porque Abelardo pareciera que retoma la dialéctica, pero simplemente para estudiar tanto las relaciones entre S y P, que termina formalizando la dialéctica e introduciéndola o reintroduciéndola en la lógica formal. Todas las relaciones de S y P se hacen sobre la base de las proposiciones del silogismo. Entonces, digamos, en ese sentido pareciera que ya habría una formalización. ¿Estamos ahí en esa parte? Listo. Esta formalización, sin embargo, nunca se pudo lograr del todo. Hay muchos autores, bueno, por lo menos habían varios autores que refieren a la dialéctica como la intención de hacer una ciencia máxima, una ciencia que nos explique todas las posibilidades. Pero no se puede, obviamente no se puede hacer semejante cosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la dialéctica parece tener una reactualización con Kant. Obviamente, yo sé que estoy dando giros muy grandes, pero me interesa marcar mucho esto. En Kant aparece la noción clara de que la dialéctica trata sobre
o que los silogismos son la forma del razonamiento de la dialéctica, ¿no? O sea, ¿no? La forma del concepto es el silogismo, y eso es brutal al inicio, digamos, de la dialéctica. Pero no solamente eso, sino que además hace una serie de operaciones extras. Todo lo probable o lo plausible ahora pasa al entendimiento, ya abandona la dialéctica. La probabilidad que trataba sobre datos, sobre, ¿no?, elementos del entendimiento, o mejor dicho, ahora va a tratar sobre elementos del entendimiento, abandona, digamos, la dialéctica tal y como estaba pensada en el universo aristotélico. Crea ese cambio, establece, digamos, el silogismo como figura de la dialéctica, y además introduce otro problema, que es la génesis de los temas o de los términos. Aparece en Kant el problema de la historia. Y ahí necesito que lean el texto de Engels, porque Engels en la introducción a la dialéctica de la naturaleza dice: en 1755 apareció la historia universal de la naturaleza y teoría del cielo, de Kant. La cuestión del primer impulso fue eliminada, la Tierra y todo el sistema solar aparecieron como algo que había devenido en el transcurso del tiempo. Me detengo un segundo. De la dialéctica tenemos cómo se van relacionando todas las probabilidades entre S y P. Todas las relaciones entre S y P están ahí. Ahora hay que sumarle un elemento extra. Las relaciones entre S y P tienen una historia, que eso no estaba, digamos, en el pensamiento medieval. Eso es, en mi opinión, siguiendo a Engels, es una apuesta, digamos, que Kant logra en este texto de la teoría general, de la historia de la naturaleza y la teoría general del cielo, y que tiene mucho peso porque es un lugar donde se utiliza la palabra historia en el sentido de historia. Historia viene del latín, está hablando de historia, de cómo se va la naturaleza transformando en el tiempo. Si tenemos que Kant en ese texto está haciendo un descubrimiento científico real, entonces ahora tenemos que la dialéctica hegeliana tiene la influencia, por un lado, de no Kant como filósofo, sino Kant como científico o como alguien que ha hecho un descubrimiento científico. Y por otro lado tenemos toda la tradición de cómo se ha venido consolidando la dialéctica desde Aristóteles. Tenemos la estructura, ¿no?, la forma que se ha generado entre S y P, y por otro lado tenemos como premisa que viene de la ciencia la historia de la naturaleza. Pero Kant nos plantea estos dos elementos divididos. ¿La antinomia qué es? La antinomia es: ¿el mundo es eterno o no? Si el mundo no es eterno, tiene una historia. Si el mundo es eterno, es una estructura. Así se puede, digamos, explicitar muy fácilmente cómo en Kant estos dos elementos quedan separados. ¿Ya? ¿Cuál es el lugar de Hegel en todo este rollo? Unifica la forma y la génesis. Unifica la estructura y la historia. Particularmente en el segundo tomo de la ciencia de la lógica, en su idioma, ¿verdad?, nos dice: el concepto puro es lo absolutamente infinito, incondicionado y libre. Aquí, donde comienza el tratado que tiene al concepto por contenido, hay que volver a atender otra vez a su génesis. La esencia ha venido a ser a partir del ser, y el concepto a partir de la esencia, y por ende también a partir del ser. Este devenir tiene, empero, la significación del ser, de ser el contragolpe de sí mismo, de modo que lo devenido es más bien incondicionado y originario. Entonces, la estructura es esto. ¿Vos conoces, Bernardo, la historia del vaso? No la conoces, porque si la conoces me la podrías decir ya. Me podrías decir de dónde viene cada uno de los elementos del vaso, quién lo hizo, en qué fábrica, en qué lugar del mundo. Esto a vos se te presenta como una estructura incondicionada. El concepto se presenta incondicionado. Ahora, el esfuerzo tiene que ver en cómo se ha venido construyendo el concepto con el cual nosotros ahora sí estamos intercambiando. Cómo se construyó el término morado para que yo pueda decirlo así y vos llegás y me digas: no, es que usted es un mal morado o algo así. ¿Ya? ¿Cómo se construyó eso? ¿Cómo se construyó eso? Es precisamente el esfuerzo que Hegel ofrece en la ciencia de la lógica. En ese sentido, es un método, de nuevo, genético estructural o histórico estructural, que era lo que habíamos lo que habíamos hecho al inicio. ¿Qué influencia tuvo el texto de la lógica, de la ciencia de la lógica? Ya mencioné algunos y ahí nada más los pongo de nuevo.
En biología uno puede rastrear directamente a Stephen Jay Gould. Stephen Jay Gould tiene un texto, ya lo escribió, no sé, hace relativamente poco, digamos que ya es como Hegel y la biología, no recuerdo el nombre, pero ya es como, bueno, Hegel me explica la biología. No, un poco así. Ernest Haeckel, igual, o sea, un periodo previo, pero en todo caso tiene, digamos, acercamientos al método genético estructural. La idea del desarrollo de la filogénesis y la ontogénesis. Ustedes como individuos reproducen, como estructuras, reproducen la historia de la especie. Todo el contenido ese de la especie queda, digamos, sintetizada, digamos, en ustedes. Así. En Gordon Childe, de la evolución directamente la evolución del ser humano, digamos, ahí no hay nada que hacer. Por cierto, hay un texto muy interesante de un nuevo paleoantropólogo, se llama Ian Tattersall, que es como una actualización, digamos, de los textos de Childe, está bastante bueno. De neurociencia ya había hablado de Alexander Luria. En psicología parece ser que hubo mucha influencia, estamos hablando de Freud, de Piaget, de Vygotsky, y todavía de psicología cognitiva a través de Haeckel, porque ellos no han roto con la idea de la capitulación de la filogénesis, de la capitulación de la ontogénesis en la filogénesis. Y Lacan. Lo que pasa es que yo ahí no me meto tanto, entonces, pero bueno, podemos. En economía, evidentemente Karl Marx, que no es un detalle menor. En historia de la ciencia, Alexandre Koyré. Y finalmente, y por esto les decía, el tema de la defensa militante del texto y del método en el que da contenido, en el socialismo científico vamos a tener a Vladimir Lenin y a León Trotsky, que para mí evidentemente colocan una perspectiva científica de cómo funciona la cosa. Bien, esa es la lectura que tengo de la ciencia de la lógica y bueno, ya me gustaría saber intercambiar con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Esteban, muchísimas gracias a los tres expositores de hoy. Tenemos todavía tiempo bastante para iniciar un debate sobre el texto, sobre las posibilidades de interpretación que nos ofrecieron nuestros expositores. Yo, para abusar de mi posición aquí de moderador inmoderado, voy a arrancar entonces con una pregunta, porque aquí sí, lamentablemente, a 200 años del texto, no tengo la posibilidad de preguntarle a Hegel lo que me hubiera gustado haberle preguntado como estudiante de él. Y se la pregunto a ustedes. ¿Por qué no aparece, cuál sería la lectura de ustedes, por qué no aparece en la lógica, y sobre todo en la lógica del concepto, en la lógica subjetiva, la categoría de belleza? Porque yo podría entender que no esté en la lógica del ser ni en la lógica de la esencia, en la lógica objetiva. Pero ¿por qué piensan ustedes que Hegel no introdujo la relación clásica belleza, verdad, libertad? ¿Por qué no hay alguna categoría estética en la constitución de la lógica subjetiva? Estoy pidiendo interpretación, yo sé que no hay manera aquí de encontrar eso. ¿No? Sí. Perdón, estoy muerto molesto hoy, sí, está bien. ¿Pienso yo? ¿Quieres decir algo? Bueno, a mí me parece que es una pregunta muy pertinente. Yo diría varias cosas. Primero, no hay que perder de vista el lugar que ocupa la lógica en el sistema hegeliano. Es una, como lo hemos dicho, es una ontológica, es una indagación sobre el ente, ¿no? Y sobre las determinaciones del pensamiento. Ciertamente ahí, en alguna medida, podría caber la categoría de belleza, pero yo creo que Hegel nunca tuvo en su proyecto hacer eso, porque sabemos que, es decir, en su filosofía del espíritu incluyó unas lecciones de estética, donde claramente hay un despliegue del tema, ¿verdad?, de la categoría de belleza y de las distintas determinaciones de lo bello, ¿verdad? Entonces yo creo que la respuesta así muy preliminar que podría dar es que esto más bien está en otra parte del sistema, es decir, en lo que corresponde a las lecciones de estética, y que en realidad Hegel tenía otro proyecto, tuvo otro proyecto y concibió a la lógica en otro sentido. Yo lo dije al inicio, es el despliegue del saber real, ya no fenomenológico, ya no es la antesala del saber, como era la fenomenología,
que es la ciencia de la experiencia de la conciencia, primera parte, introducción al sistema. Ahora es desplegar los conceptos, poner en movimiento los conceptos. Y ahí me parece que entonces la cuestión de la estética, de la belleza, queda más bien para la filosofía del espíritu, es decir, para las lecciones de estética, ¿verdad? Pero es una respuesta preliminar y rápida en este momento. Sí, en ese sentido yo coincido con Jorge también. Me parece que la lógica lo que hace es desplegar el concepto y lo real, y deja, digamos, sí, a la filosofía del espíritu más la cuestión del tema de la estética, la belleza, y como que la lógica queda muy en lo abstracto, podríamos decir, ¿verdad? Son las determinaciones del pensamiento sin sí, envolturas, sin envolturas, sí, sin envolturas. Sí. Y inclusive sin ejemplos, ¿verdad? Uno podría pensar en algunos ejemplos históricos, pero él nunca los menciona, ¿verdad? Como si lo hace, por ejemplo, en la fenomenología, ¿verdad? Que es la ciencia de la experiencia de la conciencia, pero ya ahí se ven esas figuras, digamos, esas figuras de la conciencia expresadas en esa historia, ¿verdad? En cambio en la lógica no, ¿verdad? Me parece que es algo, eso, como dice Jorge, una ontológica. Sí, digamos, coincido con que el lugar, digamos, del problema de la belleza estaría en otra parte de los textos hegelianos. Creo que queda por fuera porque el texto es de lógica, tal cual, digamos, o sea, cuando uno se enfrenta al texto y entonces empiezan a aparecer un montón de términos, ¿verdad? Que uno no... Término, predicado, sujeto, predicación, todos son términos de lógica, conjunto, clase, todos, o sea, es un texto, digámoslo así, de teoría de la lógica, ¿no? De cómo es que un sujeto queda comprendido en un predicado. O si yo digo todos los morados son bellos, estoy diciendo que los morados entran dentro de todos los bellos, o que todos los morados son todos los bellos. ¿Cómo pasa, digamos, de este conjunto a este conjunto? ¿Cuáles son las relaciones que hay entre esos conjuntos? En ese sentido, digamos, el texto no me parece, digamos, que tenga como objetivo abiertamente, digamos, el problema de la justificación de algún tipo, digamos, de juicio en particular, sino ofrecernos una teoría, digamos, de cómo se pasa de un juicio a otro. En ese sentido, a mí me llamaba la atención si toda la evolución, digamos, que tuvo la dialéctica en la Edad Media, no queda de alguna manera todavía ahí dando vueltas. Yo sé que tal vez ustedes esto no lo comparten, pero digo, cuando uno ve juicio subjetivo y va viendo ahí, ¿no? toda la disección que va haciendo de los distintos tipos de juicio, me recordaba, digamos, mucho los esfuerzos, digamos, medievales. Entonces, en ese sentido, me parece que es eso, o sea, es un texto de lógica, de teoría de la lógica, tal cual, digamos. Y bueno, hoy están generosos ustedes, porque se aparece, no sé, mecanismo, quimismo, teleología, podría haber aparecido belleza, esa es una. Y en el caso de lo medieval, yo no sé, no habría que obviar a San Anselmo entonces. Pero esa es otra discusión. Respecto de yo no estaría tan de acuerdo que pueda aparecer, o sea, mecanismo, quimismo y teleología es el rastreo de la objetividad. Hegel nos está hablando de la objetividad lógica. En la subjetividad. Subjetividad, objetividad, idea. Son las tres partes, ¿verdad?, integrantes de la lógica de la subjetividad. Pero cuando nos está hablando de la objetividad y aparece el mecanismo, el quimismo y la teleología, es decir, ahí yo no veo cabida para la estética, por lo menos ahí no, ¿verdad? Porque nos está hablando del objeto lógico, no de, digamos, la experiencia que puede construir el sujeto en relación a lo bello. Lo que sucede es que en las lecciones de estética, Hegel insiste que el desarrollo de lo bello tiene una lógica. Entonces, siempre me quedó la duda de por qué, si en las lecciones de estética, no importa si son las de Giotto o las del otro estudiante, eso tiene una lógica, ¿por qué no apareció? Sí, está bien. Hay una lógica. Bueno, es una observación crítica hacia Hegel. Sí, por eso digo que están generosos ustedes. Yo quería hacer un par de preguntas a Esteban y a Jorge.
a Esteban particularmente, ¿qué pensás, digamos, en estas relaciones que puede haber entre Hegel y la Escuela de Frankfurt? Porque no veo, por ejemplo, en el diagrama que está ahí, por ejemplo, esa vinculación que podría haber ahí, si opinas o qué sabes al respecto. Y luego a Jorge con respecto digamos, a la lectura que está tratando de plantear, digamos, no me quedó suficientemente clara porque decís que hay una continuidad, digamos, entre la matriz histórica social que contiene Hegel y a lo que entendí, digamos, a la que vivimos hoy. Y hablas, digamos, de que entendí que esa vinculación estaría mediada por las determinaciones en el lenguaje, digamos, el lenguaje ayudaría a hacer esas determinaciones con el mundo. Entonces, tal vez para que me expliques un poco más, digamos, eso, en qué sentido eso es así, y esas dos, como para empezar. ¿Más o de uno? No, si hay más podemos de pronto reunir, si hay preocupaciones de pronto similares. Bueno, uno de los grandes problemas, digamos, que hay respecto de la dialéctica es que uno encuentra distintos textos y es muy difícil encontrar realmente un texto que te explique cómo pasamos de la vieja dialéctica a la moderna dialéctica, o para ponértelo en otros términos, cómo pasamos de que la dialéctica fuera comprendida aristotélicamente como una facultad a terminar siendo comprendida como un método de investigación, ¿ya? A veces es como si simplemente los autores que estudian el desenvolvimiento de la dialéctica no quisieran llegar hasta la modernidad, ¿ya? Esto es así, o sea, uno, no sé, no voy a ponerme a dar nombres, pero revisé un montón de artículos y es como, bueno, la dialéctica medieval, sí, y justo cuando tienen que empezar a colocar el problema de la modernidad, cierran las puertas y es como si la dialéctica ya no tuviera nada que ver con lo real. Creo que es por miedo a Hegel en última instancia, porque saben que si siguen ahí van a tener que explicar relaciones muy complejas. Por otro lado, los autores, digamos, que están más influenciados por Hegel y que no tienen aprecio, digamos, por autores antiguos, hacen una operación que es muy complicada, porque aquí estoy pensando en Adorno. Puedes pensar, ver a Adorno en las lecciones de dialéctica, o un curso de dialéctica, no recuerdo ahorita el nombre, y entonces Adorno lo que dice es, claro, la dialéctica construye el objeto, y uno dice, ah, sí, muy bonito, ¿verdad? Y eso. Pero claro, lo que está haciendo son dos clases de pensamiento antiguo, en el cual nada más dice que la dialéctica construye un objeto, pero eso no está nada claro, digamos, en el texto aristotélico, ni está claro, digamos, tampoco en Cicerón, ni está claro, bueno, en ninguno, digamos, de los autores que yo he visto. No se sabe bien qué quiere decir, digamos, construcción del objeto respecto de aquellos autores. Entonces, ¿por qué, digamos, no coloco la Escuela de Frankfurt tal cual? Primero, porque no tienen referencia, por lo menos que yo conozca, explícita y directa de las fuentes, digamos, que yo estoy trabajando. Entonces me cuesta, digamos, introducirlos en la influencia hegeliana. Yo sé, digamos, que ellos son influenciados por Hegel, pero desde el punto de vista de la historia de la ciencia, desde el punto de vista de la consolidación del método dialéctico, no veo dónde podrían caber. Es que hay una diferencia en esto. O sea, Luria, Vygotsky, Marx, Child, ellos hacen descubrimientos científicos reales, ¿ya? Es ciencia real. En cambio, digamos, en el pensamiento de Frankfurt me cuesta encontrar eso, no va por ahí el asunto. Y a partir de ahí yo tengo suspicacia, digamos, por autores que no se refieran a eso. Es una cosa que tiene que ver con si estás hablando de lo real, ¿cómo lo demostras, digamos? No es que no haya relación de la Escuela de Frankfurt con Hegel, simplemente a veces es muy poética para los efectos, digamos, que a mí me interesan. Yo quiero argumentos más rigurosos, formas más sólidas de aprender, digamos, las relaciones entre autores. Y aproximaciones en el sentido de el objeto es una construcción nada más como del intercambio de tesis, yo creo que eso no puede ser defendido tan tranquilamente como lo hace Adorno. Entonces, eso es lo que te podría, digamos, mencionar por ahora. Bueno, dos preguntas ciertamente muy valiosas. La primera es con la cuestión del cruce entre la matriz histórico-social y el presente, si entendí bien.
A ver, son dos cosas. Yo lo que quise señalar en primer lugar es que, y dije que podía ser polémico hasta cierto punto, es que los grandes problemas filosóficos de nuestra época y los grandes problemas que están en nuestro horizonte de tiempo no son sustancialmente distintos a los que el Hegel mismo tuvo que enfrentarse. Y que en esa medida el texto, en este caso la lógica, y la lógica subjetiva, que es la que hemos discutido el día de hoy, puede representar claramente un texto que interpela nuestros problemas, ¿verdad? O mejor dicho, podemos pensar nuestro propio tiempo desde una matriz teórica como la que Hegel nos construye en la lógica subjetiva, ¿verdad? Esa es la primera parte. Lo otro es que también he querido decir que hay una serie de decir, ¿cómo se puede hacer una lectura situada como latinoamericanos, intentando desde nuestra región del mundo construir una lectura de Hegel? Y ahí lo que quise decir es que también frente a problemas específicos como globalización capitalista, muerte del sujeto, racionalidad caída o semidestruida por diversas razones, también en ese sentido podemos encontrar un baluarte, un pensador muy importante en Hegel que sirve para pensar estos problemas. Porque los grandes temas de la lógica hegeliana son estos: racionalidad, libertad, sujeto, construcción de subjetividad. Y ahí yo me apunto básicamente con la línea de lectura que hace Rubén Dri, el filósofo argentino, en varios de sus textos, cuando plantea una exégesis del texto hegeliano, lo hace para finalmente arriesgar una hermenéutica desde América Latina, interpelando a Hegel desde América Latina, y es en ese sentido que yo pues me he querido situar. La otra cosa que es muy fina es cuál es el tránsito que hay entre la lógica y lo político, ¿verdad? Y ciertamente la lógica no es un texto de filosofía política. Hegel escribió sus lecciones de filosofía política en 1821 y tenemos un curso de él, ¿no? Y un material que se llama Filosofía del Derecho, y que a partir de ahí podríamos entrar en discusiones específicas de la concepción hegeliana de Estado, propiedad, familia, etc. Pero sin embargo yo he querido decir que a pesar de que la lógica es un texto de una ontología, de un rastreo de las determinaciones del pensamiento y del ente, uno podría hacer un tránsito hacia la filosofía del espíritu, en la medida en que, si el contenido de la lógica es el lenguaje, ¿verdad?, en la política también hay discursividades, categorías también para pensar, y en esa medida uno podría establecer un tránsito desde la lógica hacia la esfera de la política, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es que yo quiero hacer un tránsito. También admito que es que estoy haciendo una lectura política de la lógica, no solamente la lógica como un texto meramente ontológico o epistemológico o fundador del método dialéctico, o digamos del método dialéctico como Hegel lo concibe, sino también en el sentido de qué herencia nos puede dejar eso para pensar problemas políticos y éticos en nuestro presente. Y lo otro es que ya yo fui, creo, suficientemente claro al señalar que no me quiero acercar a un texto simplemente como una pieza de museo, sino que quiero interpelarlo y ver hasta dónde me puede dar para pensar mi coyuntura actual y la coyuntura, digamos, latinoamericana y del mundo. Porque si no, yo creo que no tendría ningún sentido volver a la lectura ni de Hegel ni de ningún filósofo que no pueda aportar a la comprensión del presente. No sería un texto vivo, estaría un texto muerto. Sería muerto. Tendría sentido. Eso. Y además el propio Hegel dice que filosofía es aprender el propio tiempo, ¿verdad?, y colocarlo en el pensamiento y con palabras. Y entonces, en ese sentido, si no hacemos eso, yo creo que seríamos profundamente anti-hegelianos. Y eso es bien paradójico, ¿verdad? ¿Cómo puede uno hacerse académico de Hegel, pero siendo en el fondo anti-hegeliano?
porque si uno no ofrece interpretaciones situadas, entonces se vuelve anti-hegeliano. Aunque sea un erudito en Hegel. Aunque sea un erudito. Son eruditos. ¿Sí? ¿Héctor? ¿Qué tal? A Noemi y también a Esteban. Un poco me acordé cuando Noemi dijo sobre la historia y la necesidad de ser universal. Me acordé de la poética de Aristóteles, que decía que la historia siempre remite a lo particular y la poesía a lo universal, que era aquella idea de Aristóteles de que no se podía hacer conocimiento de la historia, no tenía más que una relación de particulares, mientras que la poesía sí era más conceptual en ese sentido. Y a partir de ahí uno diría, bueno, ¿cómo es posible que se pueda construir un conocimiento desde la historia en esa situación de particularidad que se convierta en universal y después entran los grandes temas de las microhistorias y la historia contada desde un testimonio o una situación que empieza a poner en duda el carácter de conocimiento de propiamente la historia. Entonces, frente a eso, me interesó de nuevo que rescataste esa idea de que la historia nos tiene que remitir a eso universal. Frente a otros cuestionamientos que se la historia no tiene ese carácter universal o de conocimiento. Y después a Esteban, con respecto a, él dijo, no estoy manejando el concepto de ciencia positivista, pero tampoco nos planteó un concepto de ciencia y después nos dice, pero esto sí es ciencia. Entonces ahí me quedó como un poco la duda de, si no me hizo no es positivista, pero al mismo tiempo no me quedó claro cuál es el concepto de la ciencia que estaba ahí por medio. Bueno, yo rescataría la idea de Bloch, que de alguna manera nos situamos desde el final, y eso también está en Hegel, para ver el proceso, para ver la génesis, y vemos todas esas particularidades que se van desarrollando en el concepto, y desde ahí se construye lo universal. Me parece que es cuando, bueno, cito eso que dice, cito en parte, digamos, me adueño de las palabras de Bloch, que es desde el alfa y el omega, que de la humanidad, es decir, el sentido del mundo, la libertad es, como nos dice Bloch, el alfa informada, y se retrotrae siempre al comienzo. Es decir, siempre tenemos que ir viendo el proceso para saber dónde nos ubicamos o cómo construimos ese universal, que es histórico, es social, es político, está lleno de contenidos, está lleno de determinaciones, y solo desde ahí podemos verlo, o sea, podemos ver esa riqueza. Por eso siempre el universal es el que está más lleno de determinaciones. O sea, no es lo más pobre, no es el principio, sino que es el final. Desde el final vemos hacia atrás. Esa sería, digamos. Sí. Pongamos, por ejemplo, la paleoantropología. Entonces, tenés, digamos, que el Australopithecus apareció hace 3,5 millones de años. Cerca de 1,5 millones de años después aparece el ergaster. Son absolutamente diferentes. El ergaster mide como 2 metros, digamos, y el Australopithecus es chiquitito, ¿ya? ¿Cómo, digamos, es que pasamos de uno a otro? No fue, digamos, por un movimiento causal, eso está claro. Por una sola causa, no, es imposible, digamos, que eso se haya dado. El Sapiens aparece hace 150.000 años. En principio, el Neandertal ya tenía cultura, y en principio, por lo menos el ergaster de hace 2,5 millones de años, podía hablar. Por lo menos tenía la estructura necesaria, digamos, para hablar, ¿no? Para emitir sonidos tal y como nosotros lo hacemos. Entonces, es, digamos, una relación simple de causalidad la que nos explica cómo es que nosotros adoptamos cultura y cómo es que nosotros adoptamos lenguaje. Y la respuesta a priori es que no, porque no se puede, no pudo haber sido así. Ya fue mínimamente conjuntos de relaciones y de intercambios
causas y efectos alterándose, modificándose, etcétera, 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 hasta que llegamos, digamos, al dominio que tenemos de la cultura y del lenguaje moderno, ¿sí? ¿Es una explicación científica? Por supuesto, porque se basa, digamos, en descubrimientos, se basa en métodos, etcétera, etcétera. ¿No es positivista? No es para nada eso, es una ciencia más compleja. El problema que nosotros tenemos, también vinculado a lo que sucedió con la URSS, es que nosotros hemos renunciado, el pensamiento dialéctico ha renunciado a la ciencia. Y entonces ve que de ciencia nada más hay positivismo y positivismo y positivismo. Entonces uno ve el rechazo, digamos, hacia lo positivo y el rechazo hacia lo positivo. Lo que pasa es que hay que asumir lo positivo sin positivismo, que no es lo mismo, ¿ya? Hay que asumir que conocemos cosas. Ahora, ¿cómo las armamos? ¿Cómo llegamos, digamos, a conceptos más definitivos? La construcción de esos conceptos es pura especulación. O sea, este modelo de universo, eso nadie lo ha visto nunca. Eso no es empírico, eso es una construcción racional, digamos, es conceptual. Ya empezamos a juntar los detalles y luego es como, este es especulativamente, digamos, el modelo que mejor nos puede calzar. Eso es científico, sí. Se basa en premisas científicas, pero las inferencias entre esas premisas no tienen, digamos, la forma, cuando menos, digamos, no tienen la forma de la vieja lógica aristotélica. El que puedan ser expresados en lógica simbólica no hace tampoco que aquí desaparezca, digamos, el universo conceptual. Más bien lo que vemos es que el universo conceptual se fortalece más y más y más. Cada vez que tenemos que llegar a definición, a dar soluciones muy complejas, nos vemos obligados a utilizar conceptos. Especie. Usted estudia biología, ¿no? El concepto de especie. Tenemos un problema gigantesco. Un conjunto de animales que se pueden reproducir sexualmente. Eso es una especie. Pero si ustedes tienen, estoy exagerando, si tienen aquí un chihuahua y aquí un San Bernardo, no se va a cumplir, digamos, la regla de que las especies se reproducen sexualmente, porque esos dos elementos no pueden. Entonces, especie, ¿es una construcción racional? Y pareciera que sí. Y estamos metiendo animales que se parecen, pero no sabemos cuáles son los bordes. Metemos el chihuahua, ¿se puede reproducir con el San Bernardo? Sí, no. Si sí, entonces entran. Genéticamente pueden, morfológicamente no. Entonces quedan por fuera. ¿Ya? Ese es el tipo, digamos, de ciencia de la que hablo. Ciencia que tiene que ver con manejo, digamos, riguroso de conceptos. Eso no es positivismo. O sea, tenemos que rechazar esa idea. El positivismo es ateórico, ¿ya? El positivismo es simple y llanamente establecimiento de relaciones estadísticas, ¿ya? Pero las estadísticas ustedes las pueden llevar para donde ustedes quieran. Eso es matemática, eso sí son ideas puramente libres. Ahí sí uno puede empezar a ver cuáles son todas las relaciones, digamos, que a uno se le quieran meter en la cabeza. Pero cuando hablamos de conceptos, la forma del universo, el concepto de especie, ahí ya no tenemos chance de hacer estadística. Ahí tenemos que empezar un juego que es dialéctico, es de cómo llenamos los conceptos de contenido, los términos, cómo los llenamos de contenido. A esa ciencia, digamos, es a la que me refiero. Y todos estos autores, dicho sea de paso, son extraordinariamente conceptuales. ¿Verdad? Extraordinariamente conceptuales. O sea, en Marx uno no encuentra detallitos, ¿verdad? No es que el Capital está escrito y hay partecitas donde Marx se le ocurrió que eso podía sonar bonito nada más porque era arbitrario. O sea, cero, digamos. Todo el texto de Marx está lleno así. Todos son indicaciones conceptuales. Véalo así, piénselo así. No hay nada que quede por fuera, digamos, de una totalidad organizada. Freud, Child, etcétera, etcétera, todos se mueven, digamos, en ese universo. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de ciencia. Sí, yo tengo una pregunta que tal vez es como para toda la mesa, pero parto de lo que Jorge ha estado exponiendo en relación a cómo, digamos, la ciencia y la lógica ayuda a pensar, o sea, se puede ayudar a pensar políticamente y éticamente, pero ¿qué pasa con pensar también en problematizar la ciencia? Y aquí creo que entra un poco la discusión que anda como de fondo también con Esteban. El tema es que cuando uno hace ciencia, digamos, en ciencias sociales, se mete en una camisa problemática si uno plantea entrar de ingreso a comprender la realidad desde el método dialéctico, desde el método dialéctico. O sea, precisando o posicionándose tanto así porque la ciencia social generalmente tiene un dominio por el positivismo. Y últimamente también está todo el tema de que han venido también a entrar fuertemente todas las teorías sistémicas complejas, ¿no? Y todo el tema de los formalismos o de la formalidad de la ciencia, ¿no?
Y ahí es cuando me causa un poco de ruido también ciertas cosas, porque de repente el mismo dato en la ciencia social, la información se constituye, se construye, ¿no? Al construir los instrumentos. Si uno dice, bueno, yo soy científico porque procedo metódicamente, lo que sucede es que el método hegemónicamente sigue una lógica, ¿no? Y esta lógica es la lógica de la formalidad, ¿no? Básicamente, o sea, causa y efecto, tenemos, bueno, se hace una construcción de problemas, se construyen antecedentes, se plantean objetivos, se construye un marco teórico y se constituye un problema, ¿no? Entonces yo quisiera pues, como que reflexionáramos un poco eso, ¿verdad? Y reflexionar un poco también de entrada a partir de la perspectiva de la dialéctica, en este caso, de lo que aporta Hegel, ¿no? Básicamente porque sí, parece ser que es un pecado plantearse una investigación científica desde la dialéctica, o desde un pensamiento que conciba ontológicamente la realidad social como dialéctica, ¿no? Como procesual, como conflictiva, ¿no? Ya desde ahí mismo uno se posiciona o se es visto con cierto prejuicio por el resto de la ciencia social, que de repente trata también de mirar o de parecerse mucho a muchos de estos, bueno, a la biología, a las ciencias duras, ¿no? Que también está presentando de una u otra forma como ilustraciones de lo que es ciencia real, Esteban. Entonces quisiera tal vez como que ahonden los tres justamente en este comentario. Yo tengo una pregunta para Noemí, y es que, bueno, digamos, está hablando aquí de un saber absoluto que en la medida en que es absoluto es porque se sabe a sí mismo verdadero, ¿verdad? Pero también por otro lado se está hablando de un acceso gradual a ese saber, y eso estaría dado para nosotros vía la libertad, ¿sí? Ahora, mi pregunta es entonces, si la libertad es un acto consciente que necesita de un proceso aunado a ella para reconocer que uno es libre, o si más bien la libertad está operando aquí como una suerte de potencia connatural que ya uno contendría siempre y entonces siempre se es libre. Breves. Empiezo yo, no sé, ¿cómo hacemos? De la intervención anterior, ¿puedo decir algo? Sí. Bueno, a ver, muy breve. Todo el idealismo alemán, no solo Hegel, tienen una noción de ciencia que evidentemente no coincide con la noción de ciencia en el sentido positivista kantiano. Digamos, ese es un primer punto elemental que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando Hegel o Fichte o Kant o Schelling hablan de ciencia, están pensando en sistematicidad, en un orden, ¿verdad? En un despliegue sistemático a partir de ciertos elementos, etcétera, etcétera. Pero no están pensando en razón observadora, ni en empiria, ¿verdad? En datos, ni en nada de eso. Entonces eso es como muy importante. Luego, otro detalle muy importante y muy puntual es que Hegel no expulsa a la lógica formal y a la ciencia en el sentido de razón observadora de su sistema. De hecho, en la lógica subjetiva y particularmente en el tránsito de lo que yo presenté, Hegel despliega todo lo que sería la lógica formal aristotélica. O sea, la tesis más o menos vendría a ser en el fondo que la lógica aristotélica formal cumple un momento dentro del despliegue de la lógica, del concepto en su totalidad. Pero es bien interesante que no hay una oposición entre dialéctica por un lado y lógica formal por el otro, sino que la lógica formal forma parte de la lógica dialéctica, y eso yo creo que es fundamental, digamos, tenerlo en cuenta para pensar a Hegel y su lógica. Más estoy del lado, digamos, de que la libertad se adquiere en el proceso donde nos hacemos conscientes de que la historia que nosotros hacemos es parte de nosotros mismos y involucra siempre al otro, y por eso es en sí y para sí. Entonces, en ese sentido, la libertad se adquiere en ese proceso, para mí, digamos. Y creo que como lo ve Hegel, digamos, creo que no me equivoco aquí en este sentido, los compañeros que... No es un dato biológico. O sea, no es un dato biológico, es algo que se adquiere en el proceso y en ese proceso de hacernos conscientes. Y se puede perder, además. Y además se puede perder, por eso siempre dice que es una lucha, que tenemos que estar con ese cuidado, con la vista siempre en el pasado. Todas esas advertencias que nos hace siempre son para conservar esa libertad.
Para responderle a Coto, te respondo en tus mismos términos, digamos, de cuándo acá se convirtió en pecado señalar que hay conflicto social. ¿Por qué es un pecado? Vos lo dijiste, parece ser un pecado señalar que hay conflicto. ¿Por qué? Primera pregunta dialéctica, ¿de dónde viene eso? ¿Cuándo surgió? ¿En qué momento, digamos, se instauró eso? Porque es claro que el siglo XX no, de conflictos hubo suficientes, digamos, o sea, si hay alguien que quiere decir que en el siglo XX no hubo conflictos, o sea, no sé, que vaya a reescribir la historia, digamos, porque no se puede, o sea, la sociedad es conflictiva. ¿De dónde se convierte en un pecado señalar, digamos, eso académicamente y científicamente? Simple y llanamente de que nosotros somos una generación, vos y me incluyo, digamos, nos incluimos, somos una generación que tiene la particularidad de que está arrastrando la derrota de los 90s en su cabeza. Es así. Entonces la gente se la cree. La gente le dice, no, es que usted ya no puede hacer de esto. Y entonces todo el mundo es como, uy, sí, porque si yo no hago eso, no me gradúo. Y es tan increíblemente pernicioso, digamos, que se haya perdido el componente científico de la dialéctica, sobre todo en la medida en que no tenés chance de señalar problemas reales. Es que no es un problema ideológico, no es como, uy, es que un método u otro método. No, es que si aplicas un método te va a dar un resultado, si aplicas otro método te va a dar otro resultado. ¿Por qué se prohíben ese tipo de métodos? Porque nosotros venimos de los 90, aquí no hay que hacerse rollos. Hay motivos políticos por los cuales la dialéctica se ha dado de baja, pero son motivos políticos, no son motivos de validez epistémica. Nadie, digamos, que yo sepa, puede llegar y decir que... Ahí se me fue. Nadie, digamos, puede llegar y decir que Piaget está equivocado. O sea, es que no digamos, ¿cómo hace uno? Lo discuten así, no, las etapas, no sé qué. Se puede discutir el conjunto, digamos, ¿no? Se puede discutir detalles. Pero Piaget el conjunto está diciendo, los niños se desarrollan cognitivamente, claro, obvio, digamos, sí, obvio, yo no sé. Yo a un niño llego y le hago un razonamiento lógico, así, un dilema constructivo, un dilema destructivo, y no va a entender nada, digamos. O sea, le pongo ahí unos símbolos, claramente no va a entender nada. Tiene que terminar, digamos, de su desarrollo no solamente psicogenético, sino también neuronal. Entonces, eso, ¿quién puede poner en tela de juicio que somos fruto de evolución humana nosotros? Donald Trump. Sí, alguien así. ¿Se entiende? Digamos, porque cuando preguntas, digamos, ¿por qué se ha rechazado tanto? Por motivos políticos, y mi respuesta además va ligada a que se niegue alguno de los fundamentos que se ha obtenido a través del método dialéctico, a ver qué sucede. A ver si hay alguien que puede decir que nosotros no somos frutos de desarrollo en cualquier plano que sea, sexual con Freud, psicogenético, histórico, lo que sea, digamos, ¿no? La temporalidad, por Dios, el ejemplo que pongo ahí es llamativo, es la forma del universo, ¿ya? Genética estructural, la forma del universo. Y a pesar de eso, siendo que la forma del universo es la forma, el concepto más general que tenemos, hay gente que insiste en no, relaciones estadísticas. Entonces se arman aparatos conceptuales gigantescos para ver las relaciones estadísticas entre los segundos que tarda la solución de Noemi frente a una computadora, los milisegundos. Y entonces si lo hace suficientemente rápido, se lo prende, aparatos teóricos gigantescos, 25 variables, pone 28 variables en tela de juicio. ¿Vieron esos modelos, digamos? Y llegan a la conclusión de que no hay relaciones que se puedan demostrar. Es ridículo. No, o sea, en serio, una pérdida de tiempo. Si asumen simple y llanamente que el problema de la cognición, por ejemplo en psicología, que el problema de la cognición no es la manera en la que a milisegundos este vidrio entra por mis... sino que se asume que yo tengo una relación histórica, conceptual, digamos, con el vidrio, que antes de tocar el vidrio, ya yo he escuchado vidrio, ya a mí el concepto de vidrio se me ha metido, etc. Entonces, yo tengo predilección por comprender algunos objetos frente a otros, que yo a todos ustedes los veo, pero hay algunos objetos que yo selecciono, ¿ya? Y que a partir de ahí construyo discurso, que eso también lo demuestran las mismas ciencias cognitivas, pero si tuvieran otro método, lo harían más rápido y lo harían más simple, ¿ya? Lo harían más rápido y lo harían más simple. No se puede seguir así. O sea, no tiene sentido que nuestra generación se siga comprando, digamos, esa bronca. Ya, yo no la veo, la verdad, no sé, tal vez me echen, pero digamos, yo no veo cuál es el punto de seguir en esa
en ese rechazo, digamos, hacia un modelo que en realidad es muy poderoso. Es que el pensamiento dialéctico no es una cosa que se... O sea, porque en 15 años se haya puesto en crisis, uno no mete en crisis un pensamiento que se desarrolló por milenios. Es absurdo, digamos. Es absurdo. Entonces, sí, desde ese punto de vista yo creo que hay que hacer todo un esfuerzo de recuperación. Y desde el otro punto de vista, también, digamos, coincido con esto con Jorge. Yo no diría, porque me parece que no es una formulación, o sea, estoy de acuerdo, pero es una formulación, yo lo diría de otra manera. La lógica es algo así como, ¿no? como el sustrato, como el sótano, digamos. Y tenés límites. Los conceptos llegan a límites en lógica formal. De ahí no puedes salirte. La dialéctica gira en torno a esos límites. Y por eso es que la dialéctica sería así como, ¿no? como el árbol que crece a partir de unas raíces bien fuertes y bien definidas. Yo lo vería, digamos, un poco así. Es orgánico, digamos, el movimiento de lo formal, digamos, a el contenido y a todas las posibilidades de los términos. En ese sentido, digamos, creo que toda la noción de hechos debe ser dialectizada. Yo no voy a rechazar hechos. O sea, ¿para qué? Yo prefiero decir, no, hay hechos, claro, hay hechos, pero no los comprendamos positivamente. O mejor dicho, no los comprendamos positivistamente, comprendámoslos como positivos, son hechos, hablemos de ellos, dialecticemos sobre ellos, veamos las posibilidades, los conceptos, cómo se relacionan, qué significa que alguien haga algo, no sé si me explico, o sea, qué significa que una mujer haga algo, lo hace como una mujer en tanto que oprimida, por una mujer en tanto que negra, una mujer en tanto que qué, una mujer en tanto que vagina nada más o qué, qué queremos decir cuando decimos que las mujeres tienen un comportamiento X y que lo queremos atender desde el feminismo, ¿se entiende? ¿Cuáles son todas las posibilidades? Dialecticemos. No cuesta nada y lo que va a generar es la mayor divulgación científica posible, además. Ya, se genera una enorme divulgación. Genera la mayor riqueza conceptual. Y la mayor riqueza conceptual, claro. Muy bien. Yo quisiera aportar algo, porque como hegeliano y director de escuela, entiendo el problema que usted plantea en las ciencias sociales, aunque yo trabajo en la escuela de filosofía. En filosofía no estamos teniendo ese problema que señala usted en las ciencias sociales. Pero quiero abundar en lo que dice Esteban. La universidad no está exenta de política dura, ¿no? De la relación entre saber y poder. Un plan de estudios es un modelo de qué es saber y qué es poder. Por lo tanto, si algo le pasó a las ciencias sociales, sea por lo que señala Esteban, la derrota de la revolución, porque la idea de revolución entró, o sea por que al mismo tiempo podría leerse como la victoria indiscutida del capitalismo, la universidad no está exenta de eso. Entonces ahí hay un asunto que no es hegeliano, o no es estrictamente hegeliano, o no es solamente hegeliano, Pero es pensable con Hegel. pero es pensable con Hegel, que tiene que ver, claro, cómo entendemos un plan de estudios en cualquier carrera de la universidad. Pero ¿a dónde nos lleva Hegel, no? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por habernos acompañado hoy. No se vayan, bajemos al vestíbulo, que la Escuela de Filosofía quiere ofrecerles un refrigerio, y quiero pedirles a todos los presentes un aplauso en reconocimiento al trabajo de nuestros compañeros.